A las 7 de la mañana con 34 minutos hacemos contacto de inmediato con nuestro próximo invitado, asambleísta Héctor Yepes. Y vamos a platicar sobre la importancia que tiene ejercer el derecho al voto. Con el tema de la pandemia y el tema del ausentismo que normalmente se da, tenemos un arrastre de las elecciones anteriores, un histórico en que la gente no asiste a votar. ¿Qué tan responsable estamos siendo? ¿Y por qué sí debemos ir a votar? Asambleísta, muy buenos días, bienvenido como siempre a las señales Aracay Televisión. ¿Cómo está? Muy buenos días para usted, para todas las familias en Santo Domingo y el país que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Señor asambleísta, usted está en una postura de que debemos ir a votar, motivar que la gente se acerque y vote, pero hay otras tendencias que, por ejemplo, nos dicen hay que ir a votar y vote nulo porque no está de acuerdo. Es una forma también de demostrar que no está de acuerdo con las propuestas y los candidatos que están. ¿Qué es lo responsable en este país? Mire, yo respeto en democracia las opiniones de todos y todo el mundo tiene derecho a promover lo que considere, pero hoy estamos atravesando la peor crisis de la historia del Ecuador. Las familias están pasando hambre, desempleo, el dolor de haber perdido seres queridos, amigos, familiares, dentro de una crisis además que atraviesa toda la humanidad, no solo nuestro país, y por tanto lo que está en juego es la vida misma, el empleo, la salud de nuestras familias. Y además estamos viendo, mire, la tragedia del día de ayer, el asesinato de Efraín Rubiales, un clima de inseguridad, de abandono por parte de un gobierno que ha sido terrible para el Ecuador. Y déjeme poner un paralelismo. Cuando alguien está viendo una película de terror y quiere cambiarla, ¿qué hace? Coge el control remoto de la televisión, cambia de canal. Bueno, el único día que los ciudadanos, y lo digo porque yo no soy candidato a nada, tenemos el control para cambiar el rumbo que lleva nuestro país, para decir aquí mando yo, no unos cuantos políticos que se ferian hasta las vacunas, es el día de las elecciones. Entonces, utilicemos ese poder que tenemos como ciudadanos. En mi caso, además, como padre de familia de 2 hijos chiquitos, que con mi esposa, ¿qué queremos? Como todos en el Ecuador, que tengan un futuro de esperanza, de oportunidades en nuestro país. Utilicemos ese poder yendo a votar, diciendo aquí mando yo. Tenemos el control como ciudadanos, como familias, para lograr un cambio en el Ecuador. Héctor, es interesante que la ciudadanía conozca, porque muchas de las veces no se sabe, qué dice el Código de la Democracia, por ejemplo, con el número de votantes, qué pasa con los votos blancos, qué pasa con los votos nulos, se suma alguien o no, cuándo hay primera vuelta únicamente, cuándo hay segunda vuelta, porque es importante que conozcamos para saber a qué es lo que vamos. Sin duda. A ver, vamos por partes. Primera recomendación, no vote nunca en blanco, porque ese es el voto Gil. Porque si usted vota en blanco, cualquiera le hace una rayita encima, y ese es un voto gratis para los que hacen fraude, lamentablemente. Ahora, ¿qué dice la ley? Gana quien tiene la mayoría de los votos válidos. Votos válidos excluye a los votos nulos, blancos y, por supuesto, al ausentismo. Entonces, pongamos un ejemplo de lo que podría pasar esta elección. Mañana, como ocurrió en muchas alcaldías del país, mañana un candidato tiene 25% de la votación, ¿ya? O, pongámoslo más sencillo, alguien tiene 30% de la preferencia electoral total del país. Pero resulta que solo puede votar el 60% de la gente, porque el otro 40 o no fue a votar o anuló o votó en blanco. Entonces ese que tiene 30% sobre el 60% por más que emitió un voto válido, tendría la mitad de los votos válidos en la elección y por tanto sin tener la mayoría del apoyo de los ciudadanos, pero sí la mayoría de los que fueron a votar y no anularon ni votaron en blanco, ganarían una sola vuelta. Porque si alguien tiene 50% de votos válidos, ni siquiera en segunda vuelta, ganaría automáticamente. Y más allá de quién sea la persona a la que le pueda pasar eso, pensemos en el país. Yo no creo que merecemos tener mañana un gobierno que no haya sido elegido por la mayoría de ecuatorianos,
que no tenga la legitimidad necesaria para enfrentar una crisis como la que atravesamos. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una segunda vuelta, una opción de segunda vuelta, hay mayor posibilidad que la gente decida o se incline, porque en este momento tenemos una bandera de candidatos y a veces es tan difícil, es una sábana la que nos van a poner ese día, y yo imagino que hasta incómodo, porque en las aulas de clase donde uno va a votar, la silla, el taburete es muy chiquito, se caerá seguramente y la gente, lo más fácil es cierre, mejor no voy, cierro y voto en blanco, voto nulo rápido y me voy porque para colmo tengo el tema del COVID y no quiero permanecer mucho tiempo aquí. En una segunda vuelta podríamos inclinar y decidir o tener mayor legitimidad un candidato. Sin duda, y para eso existe la segunda vuelta, para que haya un gobierno que tenga un respaldo social. Yo soy muy respetuoso de la democracia, no voy a votar por Guillermo Lazo, pero cada uno tiene su opción. Lo importante es ir a votar, no dejar el futuro de las familias en manos de otros. Y además recordemos algo, en esta elección no solo se elige presidente, se elige asamblea también. Insisto, yo no soy candidato a nada, pero en la asamblea se definen luego temas, por ejemplo, como impuestos que tanto afectan a las familias ecuatorianas, otros temas que a veces han sido polémicos como la legalización del aborto. Yo he defendido la vida desde la concepción, pero mañana, si una mayoría de la Asamblea llega, incluso con poca legitimidad popular, con una agenda contraria a la que defendemos la mayoría de ecuatorianos, claro, ahí que diremos, vamos a salir una marcha, a oponernos con toda legitimidad, con todo derecho, pero una reflexión. Yo soy pro vida, quienes son pro vida, que somos la mayoría en el Ecuador, en vez de salir a una marcha, o además de salir a una marcha, tomémonos media horita, una horita, un día, cada 4 años, para ir a votar por lo que creemos. Y si alguien piensa diferente, también que lo haga, porque esa es la democracia, pero vayamos. Con la experiencia que usted tiene en la Asamblea Nacional y personajes que hemos tenido en la Asamblea Nacional y ahora en esta, como usted bien dice, tenemos el poder a través del control remoto y ahora sí podemos ir allá a tratar de cambiar el canal. ¿Cuál debería ser el perfil que los ecuatorianos debemos tener en cuenta al momento de elegir a un candidato a la Asamblea? Mire, lo mismo aplica para Asamblea y para presidente. En campaña, discúlpeme, todo el mundo habla cualquier tontera, porque esto ya parece la feria de la alegría, del regalo, la demagogia. La frase dice Papá Noel en junio, este es Papá Noel en enero, y en febrero ya mismo. Pues todo el mundo promete el oro y el moro para que uno vote y después ni se acuerdan de lo que prometieron. Fijémonos no en lo que la gente dice, sino en lo que ha hecho. Como decía Jesús en el Evangelio con mucha sabiduría, por sus frutos los conocerán. A las personas no hay que juzgarlas por el bla bla, sino por sus acciones. Entonces, si un candidato habla de empleo, pero nunca ha generado un puesto en su vida, difícilmente lo va a hacer ahora. Si un candidato habla de salud, pero ha estado metido en el reparto de hospitales, difícilmente pues, se le puede creer. O sea, habla de corrupción, ha sido un ladrón toda su vida. Si un candidato habla de internet, pero nunca ha hecho nada cuando ha estado en una función pública para llevar la tecnología a las familias que tanto lo necesitan para que los niños puedan estudiar, por ejemplo, oiga, difícilmente lo va a hacer recién. Entonces fijémonos en la trayectoria, en el equipo para realmente ir a servir a la gente, porque sobre todo ahorita el Ecuador no está para juegos. Tenemos la peor crisis económica, social, sanitaria de la historia. Aquí no podemos ser conejillos de India de alguien que llega a ver qué hace recién. Necesitamos gente con capacidad para cambiar el Ecuador. En todo caso, usted dice hay que buscar la hoja de vida y me parece interesante. Pero la otra es que en muchos de los casos vamos y escuchamos mucho, conocemos mucho del candidato nacional, del presidenciable, porque de todas maneras es gente que ya viene, que muchos de ellos o la gran mayoría tienen un bagaje, han sido candidatos anteriormente, se los he escuchado no solamente en temporada de campaña, y a veces lo que la gente hace es votar por el presidenciable y votar también en plancha por el paraguas nacional. ¿Eso qué tan beneficioso es para un país o debemos escoger? Porque a veces hay un discurso y nos vendieron en un momento un discurso en el que todo debe tener la misma línea para que todo pase facilito. Y entonces hay que tener el presidente la misma línea,
la Asamblea de la misma línea y después nos pasamos ya al Poder Judicial de la misma línea y ahí nos asusta lo que pueda pasar. Debemos nosotros, tendríamos que decidir para presidente por aquí y para asambleístas por acá. Yo creo que esa ya es la decisión de cada uno. Lo importante es tomar una decisión informada. Creo que ahí las posturas son válidas. Hay gente que dice, yo estoy de acuerdo con esta línea 100% y por tanto quiero votar para presidente y para la asamblea. Por esa línea es válido. Otros que dicen, no, yo me inclino, creo que este es el más capacitado para gobernar, pero en cambio en los temas de la asamblea creo que esta línea es la mejor. Un indicador es lo que se ha hecho desde la iniciativa cívica Voto Familia, para ver qué candidatos están a favor de la vida de la familia, en contra de la tabla de drogas, a favor de bajar el costo de las familias, y hay candidatos de algunas listas que han firmado este gran acuerdo por la familia que quiero compartirlos para que la ciudadanía lo sepa. Candidatos de la lista 3 de Sociedad Patriótica, de la lista 4 de Ecuatoriano Unido, Lucio Gutiérrez, Gerson Almeida, Guillermo Celi de Suma, lista 23, candidatos de la lista 6 del Partido Social Cristiano, candidatos de la lista 19 del señor Giovanni Andrade. Yo creo que ahí hay una orientación. Insisto, yo en lo personal voy a votar por Guillermo Lasso para presidente porque, mire, hay tres candidatos ahorita, hablemos las cosas como son, hay tres candidatos que tienen opciones de llegar. Andrés Arauz, Yacu Pérez y Guillermo Lasso. Y eso se ha mantenido toda la campaña, porque por ahí está la opción del señor Álvaro Novoa, que finalmente no está en la papeleta. De los tres, creo yo, el único que tiene capacidad para generar fuentes de trabajo, que tiene de binomio a un médico que conoce de salud en media crisis sanitaria, es Guillermo Lasso. Esa es mi decisión personal, pero insisto, más allá de eso, votemos cada uno por su candidato de preferencia, pero vayamos a votar, no dejemos el futuro y el presente de nuestras familias en otras manos. Me gustaría aprovechar y con su experiencia y lo que está pasando esta semana en la Asamblea Nacional a propósito del juicio político hacia el ministro de Salud, ¿cómo quedó? Para hacer un resumen, mucha gente posiblemente no lo siguió y nos gustaría usted que estuvo en primera fila escuchando la discusión, promoviendo también la postura en la Asamblea Nacional, cómo se discutió el tema de este juicio político. Yo voté a favor de exigir la salida inmediata de un ministro de Salud que desvía vacunas para su familia, cuando médicos que están en cuidados intensivos todavía no han recibido la vacuna, y uno les pregunta, ni les han dicho cuándo les va a llegar. Médicos que están arriesgando todos los días su vida tratando justamente a pacientes con coronavirus. Mire, yo creo que eso es imperdonable, y eso es corrupción, pero además es algo que en todo proceso de vacunación que ya hemos ido a ser que es difícil, todos los países del mundo están peleando por las mismas vacunas, que va a ser y ojo, yo quiero decir la verdad aquí, The Economist, una de las revistas más prestigiosas del mundo, publicó recién una lista donde se pronostica que países de Europa, Estados Unidos, los más desarrollados en Asia, van a terminar la vacunación a finales del 2021. El pronóstico para América Latina es que la vacunación esté terminando a finales del próximo año. Esa es la realidad que se ve desde afuera, por lo menos. Entonces el gobierno tiene que hablarle con la verdad a la gente, con transparencia, y más aún, si ya sabemos que es un proceso complejo, no puede empañarse con un ministro en quien ya uno ni siquiera confía que maneje las vacunas porque se las lleva a su familia, pues eso es el colmo. En este momento, en el Ecuador, hay varias propuestas desde los gobiernos locales, pasando también por privados, que dicen, nosotros queremos invertir en vacunas, porque este podría ser una oportunidad también, al igual que en un momento determinado fueron las pruebas rápidas o las pruebas en general. Y la postura del gobierno es, no, tranquilo, eso le corresponde al gobierno nacional, no se meta en eso, que esto es el gobierno nacional. ¿Se está discutiendo de estos temas, por ejemplo, en la Asamblea Nacional? Sí, ahí hay que ver qué tan factible es que un gobierno local o un privado pueda hacerlo, porque normalmente la negociación que está llevando adelante en todo el mundo es directamente con los gobiernos nacionales. Ahora, yo soy de la idea de que no hay peor gestión de la que no se hace, y el gobierno no debería pedir que si un municipio logra también
o una empresa privada coordinada con el gobierno logra una gestión en buena hora. Aquí hay que entender la importancia de la vacunación. Primero, hacer las cosas bien, sin este tipo de vivezas criollas que dañan la credibilidad de todo el proceso. Ya de por sí mucha gente, y con razones que yo respeto mucho y que creo que son válidas, dice, no sé si vacunarme o no, pero si encima se ven este tipo de cosas, se crea aún más desconfianza en la ciudadanía cuando deberíamos estar motivando lo contrario, que es seriedad, eficacia, transparencia, porque de eso depende. Estamos hablando de que si el pronóstico es que a finales del próximo año se termine la vacunación en América Latina, de eso depende no solo la vida, no solo la salud de los ecuatorianos, que es lo más importante, sino también la reactivación económica del país, que no va a terminar de despegar mientras no salgamos de la pandemia. Entonces aquí lo que está en juego es la vida, el empleo, la economía de todas las familias del Ecuador. Y un ministro que no es capaz de garantizar un mínimo de ética para asegurar que esas vacunas lleguen a quien lo necesita y no a sus panas o a sus parientes, no puede seguir en el cargo. Asambleísta, queremos agradecerle esta mañana por habernos concedido esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias.